Bien, mis hermanos, es el problema de tener dos cultos y haberme dejado aquí los apuntes. Bien, en esta mañana quería hablaros de la verdadera adoración y quería hablaros de la música. Pero la música la vamos a dejar para el tema de esta tarde, que también se va a retransmitir en directo a través de Internet. Y en esta mañana vamos a hablar de algo que ocurrió hace muchos años en la llanura de Dura, en la llanura de Babilonia. Vamos a hablar del poder de una imagen que hizo que cientos de miles de personas del mundo entero se postraran ante ellas. ¿Sabéis? Elena de White nos advierte respecto a la música y ella dice: las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa debido a la forma como es dirigida. Las cosas que han ocurrido en el pasado, dice ella, también ocurrirán en el futuro. Y en el pasado, un rey muy poderoso, Nabucodonosor, levantó una imagen para obligar a sus súbditos a aceptar su gobierno, a aceptar toda una serie de medidas que él quería imponer. Y la orden era que tenían que postrarse ante esa imagen. ¿Y cuál fue la señal para que todas aquellas miles de personas se postraran ante la imagen de Nabucodonosor? Pues la señal fue lo que nos dice Daniel capítulo 3, versículos 4 al 6. Y el pregonero anunciaba en altavoz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Fijaros que es interesante. ¿Cuántos instrumentos de música cita? ¿Cuántos cita? 6 instrumentos. Y luego dice, y otros instrumentos. Pero es interesante que cite 6 instrumentos de música, ¿verdad? El número 6 en la Biblia está asociado a un proyecto siempre opuesto a Dios. Y este texto en particular se cita 4 veces. 4 veces. 4 veces se repite esta orden. ¿Por qué? Pues porque el número 4 está asociado a toda la tierra. Así es que es una orden que intenta llegar a toda la tierra, es una orden universal, y la orden se va a lograr a través de la música. Es decir, la música será la que dará la señal para que todo el mundo se postre ante la imagen. Y no debe ser una música correcta, porque ahí están esos 6 instrumentos que nos señalan de alguna manera que no era la música que Dios quería. Así es que con esta colosal estatua de oro, Nabucodonosor quería cambiar la forma en que sus súbditos habían entendido hasta ese momento su gobierno. Él no quería ser un imperio más. Nabucodonosor soñaba con ser un imperio eterno. Él quería dominar toda la tierra. Él quería que su gobierno tuviese una sola religión y una sola economía. Así es que para que este nuevo sistema globalizador fuese aceptado de forma universal, usó 3 medios geniales, 3 medios que vienen descritos en el texto que hemos leído. ¿Qué medios usó Nabucodonosor? Fijaros que lo primero que él hace es emplear una imagen colosal, y ordena a todos los que están allí delante que se postren ante ella. ¿Qué sería hoy esta imagen?
Bueno, pues esta imagen hoy serían todos los medios audiovisuales, la radio, la televisión, los videojuegos, internet, cine, tebeos, etcétera, etcétera. Todo lo que es imagen. Y luego vamos a leer una definición de la imagen de nuestros diccionarios y veremos cómo exactamente definen esto. Así es que lo primero que emplea es la imagen. Una imagen que impresionaba, una imagen espectacular, completamente de oro. En segundo lugar, él emplea el sonido, la música. La música será la que dará la señal para que todo el mundo se postre ante ese proyecto que Nabucodonosor ha levantado. Y en tercer lugar, él emplea el miedo. Él dice, el que no adore la imagen, el que cuando suene la música no se postre, automáticamente será echado en un horno de fuego. Así es que emplea el miedo. Hoy sería el terrorismo, la crisis, las catástrofes naturales, etcétera, etcétera, todas esas cosas que atemorizan a nuestra sociedad y que hacen que muchas veces se plieguen, pierdan libertades, ganadas con mucho sudor y mucho esfuerzo, simplemente porque hay que solucionar el miedo, la crisis y los problemas de nuestro mundo. Esta mañana vamos a descubrir el poder que tiene la imagen en nuestra sociedad. Y esta tarde analizaremos por qué empleó la música Nabucodonosor y qué tipo de música empleó. Porque, sabéis, el libro de Daniel está construido en dos grandes partes, una parte histórica y una parte profética o una parte escatológica. La parte histórica me señala y me advierte que lo que le ocurrió a Nabucodonosor y a sus amigos es lo mismo que me va a ocurrir a mí en el tiempo del fin. Así es que Daniel se pone como ejemplo de lo que a mí me va a ocurrir. Y se pone como ejemplo para que aprenda la lección en la historia, para que mirando el pasado, como dice Elena de White, pueda ver que se va a repetir en el futuro y tenga cuidado con lo que hago, porque los mismos métodos que se emplearon en el pasado se van a emplear de nuevo en el futuro. ¿Cuál es la definición de imagen? Pues fijaros lo que dicen nuestros diccionarios. Yo he escogido una de ellas, había muchas, pero todas coinciden. Dice, una imagen es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o cualquier otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano, a través de diferentes técnicas como la escultura, esto es lo que empleó Nabucodonosor, la pintura, el diseño, la fotografía, el vídeo, entre otras cosas. Según esta definición, la imagen de oro de brillo deslumbrador que dominaba toda aquella llanura de Dura era una representación perfecta de lo que hoy llamamos el imperio de la imagen. ¿Quién dice que nuestro mundo hoy, nuestro tiempo, es el imperio de la imagen? ¿Sabéis? No es un título que le he puesto yo. Es un título que le ponen la mayoría de los grandes pensadores y filósofos y escritores de nuestro tiempo. Nuestro tiempo se le denomina el imperio de la imagen. ¿Por qué? Porque la imagen está omnipresente en nuestras vidas. Nos movemos por imágenes. Podemos afirmar que esta imagen de oro era una representación profética y tipológica de lo que hoy representan para nuestro mundo todos los medios audiovisuales, los medios de publicidad, todo estaba ya profetizado en esa imagen. El capítulo 3 de Daniel es una advertencia, mis hermanos, una advertencia solemne a los hijos de Dios que vivimos en el tiempo del fin. Una advertencia para que tengamos mucho cuidado, porque los tres métodos que empleó Nabucodonosor para doblegar al mundo conocido en aquel entonces frente a aquella imagen y frente a su proyecto, se va a volver a emplear. Realmente ya se está empleando. ¿Cómo denominan y qué opinión de nuestra era tienen algunos analistas famosos? Fijaros, os voy a citar solo algunos. G. Durán dice y llama a nuestra civilización la civilización de la imagen. Tenemos a José María Mardones, que habla del predominio dictatorial de la imagen en nuestro mundo.
predominio dictatorial, o sea, algo que nos impide salir de lo que la imagen nos ordena hacer. Jean-Luc Marion dice: el mundo idolátrico donde domina el ídolo y se genera un neopaganismo cultural y social de enormes dimensiones. Fijaros que él dice que lo que nuestra sociedad está realmente haciendo y viviendo es un neopaganismo. Así es que igual que en la época antigua, hoy aparentemente no adoramos ídolos, pero adoramos la imagen. Y yo sé de adolescentes que duermen con su teléfono móvil encendido aquí, debajo de la almohada. Posiblemente hay algunos aquí que lo hagan. Debajo de la almohada, encendido, con todas las radiaciones que eso supone para el cerebro, mis hermanos. Terrible. Y también hay esposos y esposas que se acuestan a altas horas de la noche siguiendo la imagen a través de Internet. Y a veces no imágenes correctas, precisamente. Simplemente el hecho de que la imagen nos mantenga hasta altas horas de la noche, reteniéndonos no se sabe por qué causas y apartándonos de estar con nuestra esposa o nuestro esposo, ya la imagen está creando un problema en mi vida matrimonial, está creando un problema en mi familia. Lo mismo hace con los adolescentes. Esta misma semana escuchaba una noticia que todos habréis escuchado, cómo en China millones de jóvenes son adictos a los videojuegos de Internet. Y sus padres, ya no sabiendo qué pueden hacer con ellos, los están mandando al ejército chino para que la disciplina del ejército fuera de todas las pantallas, a ver si son capaces de desintoxicarse de la adicción terrible que tienen. Y se veían imágenes de jóvenes que los quitaban de Internet y se pegaban cabezazos contra las paredes. Así es que es así de terrible el mundo dictatorial de la imagen. Otros autores como P. Bourdieu dice: la imagen ejerce una violencia simbólica que maneja, que oculta, mostrando, que llama la atención sobre lo que no interesa, que ocupa tiempo, orienta y manipula. Y Juan Echevarría habla de una sociedad de telesiervos, dependientes de los mensajes que nos sirvan los señores del aire. Y me gusta el título que emplea Echevarría, porque él habla que los señores del aire dirigen nuestras vidas. ¿Y quiénes son los señores del aire? Pues el propio Echevarría los define como los gestores y creativos de la televisión y los más media. Así es que estos son los señores del aire. ¿Y no recuerda algo este título de los señores del aire? ¿No recuerda un texto bíblico? Porque este señor, no sé si es creyente o no, pero él emplea este título para todos los gestores de los más media. ¿A qué nos recuerda este título de los señores del aire dominando nuestra vida? ¿No recuerda al texto de Efesios 6:12, donde el apóstol Pablo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones del aire? Ya hemos visto, pero pronto descubriremos más pruebas, que quien orquesta todas estas influencias, que quien orquesta a todos estos señores del aire, es un ser en el que el mundo prefiere no creer. Es un ser al que Apocalipsis llama el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Y cómo lo engaña, mis hermanos? Él no aparece, él está invisible. Él está en un gobierno a las sombras dirigiendo a sus siervos, los señores del aire, para que a través de los medios de la imagen ellos puedan dominar las mentes de la humanidad. Como escribió en su novela Coningsby, el ex primer ministro de Inglaterra, hace muchos años, que se llamaba Benjamín Disraeli, él dice ahí: el mundo está gobernado por personajes que no pueden ni imaginar aquellos cuyos ojos no penetran entre los bastidores.
¿Creéis que los más media y los medios y televisión nos va a presentar realmente cuáles son las intenciones de los señores del aire? ¿Cuáles son las intenciones reales de Satanás? ¿Nos lo van a presentar? No, nunca. Tenemos que mirar a través de los ojos de la fe, a través de lo que nos dice la palabra de Dios, lo que está ocurriendo entre bastidores, es decir, en aquello que no aparece en el escenario. Ahí está tramándose la verdad. Lo que nos cuentan, mis hermanos, la mayoría son grandes mentiras, bien montadas, bien aderezadas, para que nosotros, como tontos, caigamos en sus trampas y en sus redes. Fijaros que aunque nuestro mundo quiere ignorar la presencia oscura de Satanás y sus agentes, los señores del aire, no puede evitar sentir los devastadores efectos que está teniendo su gobierno. Hay un escritor que se ha hecho muy famoso con un libro titulado El Club Bilderberg, y él tiene una frase, en Los secretos del Club Bilderberg, página 16, él dice: el pueblo cree que algo malvado está al acecho, en las sombras, esperando la oportunidad de abalanzarse, aguardando el momento oportuno. Podemos sentir su escalofriante presencia. A la mayoría de la gente le gustaría ignorarlo, pero ya no puede hacerlo. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque él dice, ese algo se ha introducido lentamente, de manera sigilosa y forzada en nuestra conciencia y en nuestra psique colectiva. ¿Y cómo se ha introducido ese ente? ¿Cómo se ha introducido todo eso en nuestra psique colectiva, mis hermanos? ¿Cómo se ha introducido en nuestros hogares, en las habitaciones de nuestros hijos? ¿Cómo lo ha hecho? Porque dice que lo ha hecho de manera forzada, pero sigilosa, sin que nos hayamos enterado prácticamente, y se ha colado. Ese ente que nos aterroriza se ha colado en mis hogares, se ha colado en nuestras casas, se ha colado en la mente de nuestros jóvenes. Muchas personas se niegan a creer que exista un gobierno a la sombra. Se niegan a creer que ese gobierno pueda coordinar tan perfectamente tantos organismos mundiales para lograr sus fines. ¿Y por qué se niegan a creerlo? Porque el argumento es que el hombre es demasiado chapucero, es demasiado independiente e imprevisible como para organizar un plan de tamaña proporción, un plan tan bien dirigido, un plan que tiene un final, y es convertir en esclavos a toda la humanidad. Pero ellos olvidan que quien realmente maneja todos los ídolos es una mente muy poderosa. Una mente con miles de años de experiencia en el mal y en el trato con la mente humana, el mayor psicólogo del mundo, el mayor conocedor de nuestra mente y nuestras debilidades. Y ese es el que dirige a los señores del aire en un plan coordinado para acabar con nuestra libertad, para acabar, mis hermanos, con el ser humano, para convertirlos en animales que únicamente pues satisfagan sus necesidades básicas y pierdan toda su trascendencia. En Efesios capítulo 2, versículo 2, el apóstol Pablo denuncia, fijaros si el apóstol Pablo da la razón a lo que estamos diciendo. El apóstol Pablo ahí en Efesios 2:2 dice que la humanidad va siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia. Así es que el mundo es como un río, que todo él sigue como una corriente bien encauzada las direcciones ¿de quién? Del príncipe de la potestad del aire. Ordenadamente. Elena de White lo presenta de otra manera, lo presenta como un tren a gran velocidad en el que el mundo entero va subido. Y ella dice que ella vio quién era el que llevaba el tren. Y era un hombre hermoso, de apariencia atractiva, ¿verdad? Y era Satanás. Y el mundo entero estaba admirado, y dice que el mundo entero iba en ese tren, e iba a gran velocidad hacia su destrucción final. Así es que, mis hermanos,
¿cómo podemos evitar subirnos en ese tren? ¿Cómo podemos evitar que el gran dragón, la serpiente antigua, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre en nuestras mentes, en nuestros hogares? ¿Cómo puedo evitar que me convierta en un telesiervo? ¿Cómo puedo evitar que me convierta en un teleadicto? ¿Cómo puedo evitarlo? Elena de White dice que si no fuera por la constante intervención de Dios, fijaros en esto, si no fuera por la constante intervención de Dios que impide hacer a los ángeles malignos todo lo que quieren, ella dice en El conflicto de los siglos, página 571, si se les dejara, si Dios les dejara, dice, nos trastornarían la razón, nos desquiciarían y torturarían el cuerpo, destruirían nuestras propiedades y nuestra vida. Vemos un pequeño ejemplo en la vida de Job. Y eso que Dios no le dejó hacer todo lo que quería hacer. Pero en lo que pudo hacer, destruyó todo. Pero en sus destrucciones se guardó bien de aparecer él en persona. Y hizo las destrucciones de manera que se le echara la culpa ¿a quién? A Dios. Claro, el culpable es Dios, no él. Y empleó los elementos que Dios había creado para matar, para destruir. Esto es lo que hace este ser maquiavélico. ¿Cómo emplea Satanás a sus agentes, los señores del aire? ¿Cómo emplea la imagen para cambiar a su antojo la mente del hombre? Fijaros cómo José María Mardones nos indica lo que hace. José María Mardones no es cualquier persona, es un filósofo investigador del CSIC. Y en un libro titulado La vida del símbolo, él analiza algunas de las causas del predominio dictatorial de la imagen en nuestro siglo. Es un libro magnífico, sobre todo el inicio de ese libro. Ahí él analiza por qué nuestra sociedad está como está. Y él echa todas las culpas a el predominio dictatorial de la imagen en nuestras mentes. Y él dice, el enorme desarrollo de la fotografía, la cinematografía, la televisión, el vídeo, internet, revistas y tebeos han hecho de la imagen el máximo paradigma del conocimiento y la verdad. Esto de lo ha dicho la tele se ha convertido en la dictadura de nuestra mente. No, lo ha dicho la tele. ¿Cómo vas a negar lo que ha dicho la tele? La tele tiene la razón en todo. Él sigue diciendo, nuestra civilización anhela ver cuanto más y más claro, mejor. A esto nos ha acostumbrado la imagen. Así es que tengo necesidad de ver, y ver más, y soy insaciable, incansable, quiero ver más todavía, y cuanto más morbo haya, mejor. De ahí la autoridad de la imagen que vale más que 1000 palabras. Y él dice, de este modo, la verdad y la realidad, atentos mis hermanos, la verdad y la realidad han quedado suplantadas por la apariencia y la simulación. Así es que en nuestra época ya no importa demasiado la verdad, ya no importa demasiado la realidad. Lo que importa es la apariencia y la simulación. Tengo que aparentar ser una buena persona y ya está. Y todo lo demás no importa. Y tengo que ser un buen simulador. Esta es la dictadura de la imagen. José María Mardones dice que la imagen en estos tiempos hace que el parecer sea igual al ser. Parecer igual a ser. Así es que con que yo aparente, pues ya está todo logrado. Es exactamente lo que advierte el apóstol Pablo en su segunda carta a su joven discípulo Timoteo. ¿Qué le dice en 2 de Timoteo 3, versículos 1 al 5? ¿Qué le dice ahí el apóstol Pablo a Timoteo? Capítulo 3, versículos 1 al 5, le dice, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué serán peligrosos esos tiempos? Pues él dice la causa, dice, habrá hombres que tendrán apariencia de piedad, apariencia, pero negarán la eficacia de ella. Es decir,
aparentarán ser buenas personas, pero en realidad no serán buenas personas. Y solo habrá que hurgar un poquito y pisarles el callo o hacerles una jugada en el automóvil y verás cómo se bajan del coche con una barra de béisbol y te parten la cabeza. Y es una buena persona. No entiendo lo que le ha pasado. Oye, era buen vecino de todos, no daba problema ninguno. Yo tengo un compañero que filmaba conmigo documentales y en un momento dado pararon porque había un animal muerto, un animal salvaje muerto en la carretera que les interesaba recoger como una muestra para el museo. Así es que uno se para en la carretera, el otro se queda al volante, se baja el que está al lado del conductor y se va. Otro coche había parado más allá. Y este chico coge el animal del suelo muerto y se lo lleva, se gira y se lo lleva hacia el coche. Y él vio que venía del otro coche que estaba parado, venía otro. Pero ese otro venía con una barra de béisbol. Y sin mediar palabra, vino por detrás y se lió a darle en la espalda. El otro tuvo que salir corriendo y nunca supieron por qué pasaba aquello. Y gracias a que el otro arrancó, se subió en el coche y arrancó. Pero ¿cuánta gente ha muerto por una breve discusión o una leve discusión entre buenas personas en nuestro tiempo? Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Mis hermanos, la civilización de la imagen ha suplantado la realidad por lo superficial. No importa demasiado la realidad, lo que importa es el vivir cada día. Solo importa eso. Ha suplantado la interioridad del hombre por su apariencia exterior. No importa cómo es esa persona interiormente. Cuando conozco a una chica no me importa cómo es interiormente, me importa solo su exterior, me importa su físico. Igual las chicas a los chicos. Así es que no importa demasiado conocerla. Si la conozco exteriormente, sobre todo si miro lo que hay debajo del vestido, entonces ya la conozco completamente. Ya la conozco completamente, ya no necesito conocer nada. Y entonces van y se casan. Y a la semana se divorcian. ¿Por qué? Porque resulta que no la conocía. Que es ese monstruo que ha salido de debajo, que yo no tenía ni idea. Claro, ¿por qué? Porque comenzamos construyendo la casa por el exterior, por el tejado, en vez de ir a los fundamentos, a conocer el corazón, la interioridad de la persona. Pero hoy, como solo importa la apariencia exterior y el interior del hombre no importa, pues nuestra sociedad, sin duda, frente a la elección que tuvo que hacer el profeta Samuel cuando tuvo que escoger rey, ¿a quién escogería nuestra sociedad? ¿A David, que está cuidando los corderos allí lleno de mugre y vestido de pieles? ¿O al hijo mayor, que era guapo, impresionante, apuesto, el tipo, y que Samuel dijo, sin duda, este es el rey de Israel? Pues nuestra sociedad escogería con los ojos cerrados a ese, porque no se para a mirar el interior de las personas, porque no le dan importancia al interior de las personas. Así, la exterioridad de la imagen del individuo se traga su interioridad. De ahí, mis hermanos, la exaltación de la moda. Importa el exterior, la importancia de la apariencia, el deseo de exhibirse y mostrar hasta lo pudibundo. Hoy lo que le interesa a las personas es ser estrellas, ser famosos. ¿Y para eso qué hay que hacer? Hay que hacer la mayor porquería y guarrería del mundo y publicarlo. Y entonces me hago famoso. La gente nunca conocerá cómo soy. Conocerá lo que he hecho y a partir de ahí me hice famoso, porque hice la tontería más grande del mundo o la guarrería más grande del mundo. Y entonces me hago famoso. Existe el deseo de exhibirse y de mostrar hasta lo pudibundo. Por eso, el éxito de programas como Gran Hermano, ¿verdad? Gran Hermano, no sé por qué edición vaya, yo creo que veremos la 100 y pico edición de Gran Hermano. Porque, mis hermanos, Gran Hermano, las personas tienen la impresión que desvela el secreto de los individuos hasta su último detalle, siguiéndolos con una cámara las 24 horas. Y así las personas que tienen una necesidad de llenar vacíos existenciales internos, creen que viendo la vida de otros van a llenar esos vacíos existenciales que tienen internos. De ahí sus elevadísimas audiencias
que confirman la sed de interioridad que tiene nuestra sociedad y la carencia de valores y conocimiento de nosotros mismos que tenemos. Por eso necesitamos ver el modelo de otros para ver cómo yo me puedo comportar. Y me comporto según otros se comportan, porque yo no sé cómo comportarme, porque ya no leo, ya no tengo valores, porque la imagen me lo ha robado todo. Así es que necesito ver el modelo de otros que me digan cómo tengo que comportarme y qué tengo que hacer. José María Mardones expresa así cómo la imagen intenta llenar la sed de interioridad. Fijaros en esta cita, mis hermanos, es espectacular. Él dice: ansiamos, viejo anhelo, conocernos y conocer a los demás. Y no damos tiempo ni dedicación a esa tarea tan exquisita. No damos tiempo. Las parejas buscan conocerse rápidamente, no dan tiempo a conocer al otro. Se sustituye el conocimiento de la interioridad, siempre indirecto y tentativo, por la iluminación violenta de las imágenes de los comportamientos oscuros del ser humano. Así, las imágenes recogen asesinatos o suicidios delante de las cámaras y la pornografía muestra hasta el último detalle anatómico, pero en vano, porque no se recoge nada del secreto del sujeto. Antes bien, se sustituye su fascinante inefabilidad por las dimensiones más animales. ¿Por qué creéis que el libro de Daniel está lleno de bestias? ¿Por qué creéis que está lleno de bestias? ¿Cómo nos ve Dios? Dios nos ve como animales, como seres animalizados, alienados por el pecado, porque el pecado nos convierte en eso. El sujeto, la persona, está toda ahí, plenamente, claramente, virtualmente, pero no verdaderamente. Lo que nos muestra la imagen es una falsa imagen de las personas. No vemos el interior de las personas. La imagen se convierte así en el vehículo al servicio de una sociedad sedienta de sensaciones, de excitación y estímulos cada vez más brutales y más rápidos. Es así, mis hermanos. Necesitamos como los romanos del circo. Y necesitamos sangre. Y necesitamos sexo. Y necesitamos la última barbaridad que ha ocurrido, y ahí están todos los reporteros como moscas para mostrarnos hasta el último detalle más salvaje que podamos mirar. Es como una droga que nos hace evadirnos de nosotros mismos y nos aliena en la proyección e identificación momentánea sobre el objeto insinuado. Fijaros que la imagen nos engaña, haciéndonos desear lo que no deseamos, comprar lo que no deseamos comprar, mostrándonos lo que nos repugna, insinuándonos la cultura que debemos adoptar si queremos triunfar. Nos dice: ¿quieres ligarte a una chica guapa? Cómprate este coche. Ponte este perfume. Ves vestido con la última marca. Si no, serás un fracasado. Y hazlo ya, porque estás perdiendo el tiempo. Y si no tienes el dinero, pues róbalo, no importa, róbalo. Pero no puedes renunciar a este estilo de vida. Por eso las personas son tan desgraciadas frente a una crisis como la que estamos viviendo, porque la imagen les ha marcado un patrón de vida. Y ahora, si ese patrón no existe, ¿qué hago? Pues me siento muy desgraciado, no puedo renunciar a ello. Así es que la gente se suicida. Se suicida porque la vida está vacía sin todo eso. La vida no existe sin todo eso, porque la imagen nos ha engañado. El principal objetivo de esta sustitución de la realidad por la imagen es hacernos, mis hermanos, entrar servilmente al supermercado del mundo. Un hombre famoso, precisamente no por ser bueno, Al Capone, el famoso gángster de Chicago, él decía: siempre hay que seguir la pista del dinero. Bueno, pues esto es lo que hace la imagen, mostrarnos la pista del dinero, del éxito. ¿Qué consecuencias sociales y espirituales conlleva la dictadura de la imagen? ¿Qué va a ocurrir con nosotros? Pues, fijaros que la imagen promueve y manipula
un cambio cultural rápido y homogéneo por todo el planeta. ¿Esto quiere decir que lo mismo piensan los negritos del África subsahariana, que las personas que viven en Norteamérica, que los que viven en China? Todos piensan lo mismo, todos quieren lo mismo, todos aspiran a tener el pantalón vaquero de la última marca, que es mundial, y el último coche, que también es mundial, porque todo el mundo lo está viendo. Así es que, ¿por qué tenemos tantas pateras que vienen? Porque la imagen está vendiendo que esta es la forma de vida correcta. Y todos anhelan tener eso. Así es que, bajo el liderazgo indiscutible de la industria cultural norteamericana, porque no os olvidéis, es interesante que todo este movimiento de la imagen comienza sobre todo en Estados Unidos y se impone al resto del mundo. Curiosamente, Apocalipsis me dice que quien levantará la imagen, ¿quién es? Estados Unidos. El mundo sigue las modas de Estados Unidos. ¿Los pantalones vaqueros de dónde vienen? ¿La Coca-Cola de dónde viene? Porque es que hasta en la última isla del mundo te encuentras latas de Coca-Cola. Hasta en el desierto donde no hay habitantes, ahí hay una lata de Coca-Cola. ¿Quién lo ha impuesto eso? Estados Unidos. Y la gente sueña con vivir al estilo americano. Así es que toda la juventud del planeta adora las mismas canciones, los mismos ídolos, las mismas modas, los mismos gustos, los mismos sabores, las mismas sensaciones. Todos quieren tener eso. ¿Por qué? Porque lo impone la imagen que ha levantado Estados Unidos en su liderazgo mundial. En segundo lugar, la imagen se apodera del tiempo libre, del ocio de los niños y jóvenes, de los maduros, de los jubilados y hasta de los ancianos. Nos sentimos desgraciados si no tenemos el televisor delante. Si no tenemos el videojuego, me aburro, dicen los niños, me aburro. Y la habitación la tienen abarrotada de juguetes, pero me aburro. ¿Por qué? Porque no tengo el mando, me aburro. ¿Por qué? Porque la imagen ha creado una necesidad vital y sin ella soy desgraciado. ¿Cuánto tiempo pasan nuestros hijos frente al televisor, mis hermanos? ¿Cuánto tiempo pasan frente a los videojuegos? ¿Cuántas parejas están rompiendo por adicciones a los videojuegos hasta altas horas de la noche? ¿Cuántos jóvenes están entrando en mundos oscuros debido a lo que ven en Internet? En tercer lugar, la imagen anestesia la imaginación, anestesia el pensamiento, la moralidad y mata la trascendencia. La imagen nos impide pensar porque nos da todo hecho. Así es que no hay imaginación. Cuando yo leo un libro, el libro me permite razonar, me da tiempo para pensar, me da tiempo para quitar la vista del libro y pensar y meditar en lo que estoy leyendo. Me da tiempo para imaginarme las historias, imaginarme los escenarios. Me da tiempo a todo eso, pero la imagen no me da tiempo a nada, porque todo es una imagen que entra hecha, construida, formada. No tengo tiempo de analizarla, ni siquiera sé si es buena o mala, y ya entró y se fijó en mi cerebro. ¿Y ahora qué hago con eso? Porque esas imágenes nunca se pierden, se quedan almacenadas en el subconsciente. ¿Y qué pasa con ellas luego? Claro, luego sale que cuando me pisan el callo saco el bate de béisbol y le parto la... ¿Y qué? ¿Cómo lo hice? ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo me ha pasado? Como este que ha matado a su mujer con un bate hace poco, este deportista famoso, ¿verdad? ¿Cómo lo ha hecho? Y llamó llorando a su hermano, a su amigo, diciendo, he matado a mi mujer, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Bueno, pues, ha hecho lo que posiblemente había visto en miles de imágenes que se habían almacenado aquí, y ahora en el momento que la adrenalina dopa todo mi sistema, ¿qué ocurre? Que reacciono con las imágenes que tengo almacenadas en mi subconsciente. Así es que anestesia la imaginación, el pensamiento, la moralidad, mata la trascendencia. En cuarto lugar, apresa al individuo en el presente, en el inmediatismo, perdiendo el sentido de las cosas. El que está dominado por la imagen solo le importa lo que siente en ese momento, lo que está viviendo, las emociones que tiene frente a la pantalla o el videojuego. Todo lo demás le importa bien poco. Le importa poco si su esposa está a punto de divorciarse de él. Le importa poco si está arruinando su vida porque está abandonando los estudios. Le importa poco todo, porque lo que le importa es el ahora.
y no hay pensamientos de futuro. La imagen anula el futuro, anula los objetivos, anula todo absolutamente. Así es que, en quinto lugar, crea a un ciudadano sumiso y dependiente de un poder manipulador al margen de todo control social. Un ciudadano sumiso. ¿Qué pasó cuando comenzó a sonar la música en la llanura de Dura con Nabucodonosor? ¿Qué hicieron todos los ciudadanos aquellos? Sumisamente se postraron, porque la música que va acompañando a la imagen nos da los mismos mensajes. Prepara el proyecto que están trayendo, lo prepara. Esta tarde veremos qué mensajes tiene esa música. ¿Quién estaba detrás de la creación, por ejemplo, de los Beatles? ¿Quién estaba detrás? Surgieron así de repente porque eran unos jóvenes geniales que cantaban estupendamente y de repente se implantaron en la sociedad, o hubo todo un movimiento espectacular detrás de ellos que los implantó a la fuerza. Veremos que hubo un movimiento detrás de ellos que los implantó a la fuerza y los sacó de ser unos desconocidos y de repente fueron famosísimos. ¿Cómo lo hicieron? Esta tarde lo veremos. Veremos cómo se manipula a las masas, cómo se manipula a los jóvenes. Mis hermanos, es obvio que la cultura popular global que tenemos no ha surgido de forma espontánea, ha sido programada por las grandes corporaciones para cambiar el conjunto de creencias y valores que gobiernan nuestra sociedad. A Satanás no le interesaba una sociedad conservadora, con valores religiosos. Así es que a partir de la Revolución Francesa necesita transformar esa sociedad a toda velocidad porque sabe que le queda poco tiempo. ¿Y dónde va a lograr los mayores cambios? Bueno, no lo va a lograr en personas que llevan toda la vida haciendo una cosa, lo va a lograr en mentes que se están creando. Así es que, ¿a dónde ataca? Ataca a las mentes jóvenes, a las mentes que se están formando y les inyecta valores a través de la imagen que no son valores correctos, que son valores de esclavos, que los van a esclavizar y los van a matar. Fijaros qué opinan algunos de los impulsores de este cambio de valores generacional. Os voy a leer lo que opinan los propios creadores de este cambio generacional. Wolf, en un artículo titulado Apague su televisor, publicado en una revista llamada The New Federalist en 1999, dijo lo siguiente: un indicador de este cambio de paradigmas sociales son los valores que encarna la cultura popular juvenil. Esta cultura se asimila, fijaros, la cultura popular juvenil, esta que tenemos hoy, esta cultura de las litronas, de la discoteca toda la noche, esta cultura dice que se asimila, se aprende, dice, de los miembros de la propia familia y de las instituciones como las escuelas que actúan como sustitutos de los padres. Es decir, yo asimilo o valores positivos de mi familia y de mis padres y de la escuela, o puedo asimilar todo lo contrario. Se aprende esa cultura, se asimila, alguien me la tiene que enseñar. Y él dice, está claro que la familia y los padres ahí transmiten valores. Y él dice, si deseas cambiar los valores de la sociedad, es más fácil hacerlo centrándote en los jóvenes que reforzar esos nuevos valores en la sociedad completa. Así es que la sociedad completa ya tiene sus valores, es imposible cambiarla. ¿Pero quién podemos cambiar? Podemos cambiar los jóvenes, vamos a cambiar los jóvenes. Así es que ahí están actuando todos los mass media para cambiar completamente la mente de los jóvenes y crear un nuevo paradigma, una nueva sociedad sin valores, una sociedad de esclavos, adictos a los telejuegos y que lo que vean en la pantalla, eso harán. Así es que cuando en pantalla aparezca la orden de hacer no sé qué, lo haremos, porque lo hace todo el mundo. Así es que lo haremos. Servilmente nos postraremos ante la imagen. Fijaros que Wolf tiene claro que la cultura y los valores imperantes se aprenden, sobre todo de la familia. Así es que la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué valores están aprendiendo mis hijos en mi hogar? ¿Qué están aprendiendo de mí? Soy un padre, como se ve hoy tantos en los parques, que mientras sus hijos están jugando ahí, y el niño se le va perdiendo por allí, y el padre está
Así, mis hermanos, los veo en los parques, así. Y en vez de dedicar tiempo a jugar con sus hijos, a estar con sus hijos, a aplicar valores a sus hijos, ¿están adictos a qué? Así. Los veis en el metro, por todos los lados. Está lleno de adictos y siervos de la imagen. Por eso, fijaros lo que Dios nos dice en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y lo que Dios dice aquí que tus ojos han visto es esos grandes prodigios y milagros que Dios ha hecho por ti. Eso es lo que tienes que enseñarle a tus hijos. Tienes que contrarrestar los valores incorrectos que la imagen intenta implantar en la mente de tus hijos por valores correctos que Dios te está enseñando. Y dice que tienes que enseñárselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Pero mis hermanos, si la familia ha puesto en el centro del salón una pantalla de televisión que domina medio salón y algunos hasta una pantalla de esas que está en cada habitación de la casa, entonces, ¿qué valores están enseñándose a nuestros hijos en nuestro hogar? ¿Qué valores? ¿Cómo podemos decirles, hijo mío, ven que vamos a hacer el culto familiar, si están 5 teles encendidas en la casa? 5 ordenadores encendidos en la casa. ¿Qué valor tiene esto frente a todas las emociones que transmite la imagen? Ninguno. Ninguno, absolutamente. Y nuestros hijos se pondrán de mal humor y vendrán refunfuñando y a la fuerza, y cuando tengan ocasión dirán, mira, ahí te quedas tú con tus tradiciones absurdas y yo me voy a postrarme ante mi imagen, que es lo que me gusta. Y ya está. Eso sí de sencillo. Y contra eso tenemos la batalla perdida, a menos que tomemos decisiones drásticas. L. Wolf nos contesta a través de un estudio que publicaron en 1970 Eric Trist. Curiosamente, Eric Trist es uno de los fundadores del Instituto Tavistock para la Conducta Humana. Mis hermanos, lo dije en el primer culto y lo vuelvo a decir. Meteros en Internet y abrir la página oficial del Instituto Tavistock para la Conducta Humana y leer, pero leer con la visión que yo os estoy dando lo que ahí dicen. Es una página oficial en la que ofrecen sus servicios. Mirad a quién ofrecen sus servicios. Es un instituto de psicólogos y psiquiatras, los mejores del mundo, no contratan a cualquiera en ese instituto. Un instituto que se montó después de la Primera Guerra Mundial para contrarrestar los efectos terribles que producía la guerra de trincheras en los jóvenes que volvían completamente mal. Así es que psicólogos y psiquiatras comenzaron a trabajar para lograr cambios positivos en esos jóvenes que tenían pesadillas espantosas, que no eran capaces de readaptarse a la vida normal debido a los horrores que habían visto en la guerra. Pero descubrieron al mismo tiempo que se podía manipular la mente humana, manipularla hasta puntos que jamás habían soñado. Así es que hoy en día el Instituto Tavistock, con una página maravillosa que tiene un gran edificio allí en Londres, ¿verdad?, se ofrece a los gobiernos del mundo entero, a las grandes multinacionales, ¿para hacer qué? Bueno, pues para crear todo el sistema para implantar sus ideas y sus productos en la sociedad. No importa cuáles sean, ellos lo implantarán y emplearán todos los medios a su alcance. Y eso es lo que dice en su página de presentación. Así es que este señor, Eric Trist, uno de los fundadores del Instituto Tavistock para la Conducta Humana, y Frederick Emery, científico social especializado en problemas sociolaborales sobre el efecto que había tenido 20 años de televisión en Estados Unidos, escriben lo siguiente. Ellos dicen, Trist y Emery expusieron que el proceso de ver televisión era en sí mismo como un mecanismo de lavado de cerebro. Citaron estudios propios que demostraban que fuera cual fuese el contenido, el visionado de televisión desactiva los poderes cognitivos de la mente y logra un efecto similar a un narcótico en el sistema nervioso central, convirtiendo al espectador habitual en un sujeto sugestionable y manipulable. Es decir, hacemos lo que nos diga la pantalla. Pero lo más interesante
es que descubrieron que estos zombies con el cerebro lavado negarían histéricamente que les pasase nada, o que su vida hubiese cambiado, o que nadie les estuviese manipulando. Así es que así actúa Satanás. Nos enjaula y luego nos dice, no, no estás enjaulado. ¿Verdad que no estás enjaulado? No lo estás. Eres libre, pero estás enjaulado. Y no puedes soltar el televisor, no puedes soltar la pantalla, no puedes soltar el videojuego. Estás arruinando tu vida, pero sigues enganchado a todo ello. Así es que al espectador que sufre el lavado de cerebro solo le queda una ilusión. ¿Qué ilusión le queda? Pues desde luego conserva la capacidad de elegir, al igual que un drogadicto que cree que controla su adicción, pero solo es una ilusión. Es decir, se le queda la ilusión de que él controla. No controla nada, porque solo es una ilusión, cuando en realidad esta adicción le está controlando a él. Por eso, las luchas de los telespectadores frente a un televisor, ¿por qué se producen? ¿Por apagar el botón del televisor? Se pelean ahí por apagar el botón. ¿No? ¿Por qué se producen las luchas? ¿Por quién tiene el mando? ¿Quién tiene el mando? Ahí están las peleas en la familia, ¿Por quién domina el mando? Para pasar de un canal a otro y todos me dicen lo mismo. Y todos me enseñan la misma imagen y todos me hablan de lo mismo. Así es que uno de los impulsores de este gran drama social dice, Bertrand Gross, él dice, las grandes masas, fijaros cómo se burlan de nosotros encima, ¿no? Las grandes masas de zombies mentales obsesionados con la televisión pueden ser ganadas con facilidad para este nuevo mundo feliz. Está hablando del nuevo orden mundial. A través de espectáculos y del inacabable suministro de información superficial. Ejemplo, Telecinco. Información superficial todo el día, hablando de los trapos sucios de toda la gente. Mentiras todo, pero toda la gente está ahí, atentos al último desastre que ha hecho quien sea. Ellos siguen diciendo, el Tavistock ve a los seres humanos, fijaros, el Tavistock ve a los seres humanos meramente como una pizarra sobre la que puede dibujar y redibujar lo que quiera. Así nos ven ellos. Ellos dicen, si la gente pensara sobre este proceso, puede que se acabase. Es decir, si nos diéramos cuenta que nos están manipulando como a marionetas, puede que apagáramos el televisor y decidiéramos, se acabó. Pero, fijaros lo que dicen, pero concluye, la masa de iletrados, de débiles mentales, de profundamente neuróticos, desnutridos y frustrados individuos es tan considerable que hay motivos para creer mucho más de lo que generalmente creemos. La gente está más que dispuesta a reducir problemas complejos a fórmulas simplistas, a formarse su opinión según lo que creen que opinan aquellos que están a su alrededor, sin que la verdad, atentos a esto, sin que la verdad entre apenas en sus consideraciones. Así es que lo que importa es lo que piense la mayoría. Lo de la verdad, bueno, eso es muy relativo. Lo de la verdad no importa mucho. Lo que importa es lo que dice la tele, lo que hacen todos mis amigos, lo que hacen todas las parejas, lo que hace el mundo entero. Y la verdad, bueno, la verdad, cada uno tiene su verdad, ¿sabes? Así es que lo de la verdad, esto es muy relativo. Fijaros dónde tiene la cabeza el señor del sillón, ¿no? Así es que, bueno. Fijaros que esto último es lo que vemos que ocurre alrededor de la imagen de oro de Nabucodonosor. La multitud, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron los millones que habían allí o los miles que habían allí? ¿Qué hicieron? Todos hicieron lo que hacía el vecino. Tú te postras, yo también. ¿Por qué? No sé, pero nos postramos todos. Porque lo hacen todos, así es que yo no voy a ir en contracorriente. Finalmente esto es un río, yo voy en un tren, que dice Elena de White, a toda velocidad. No me puedo oponer a esto. Así es que voy a hacer exactamente lo que hacen todos. Y entre la multitud, ¿cuántos judíos había entre la multitud? ¿Cuántos había? ¿3 solo había? Había un montón de adventistas entre aquella multitud, mis hermanos. Un montón de adventistas había allí, que sabía que no podían postrarse frente a ese proyecto, que finalmente representa el gran proyecto
que va a levantar Estados Unidos en alianza con la bestia, ¿verdad? Había muchos adventistas allí. Y a lo mejor algunos hasta se arrodillaron diciendo, oye, vamos a orar al Señor para que esto pase lo más rápidamente posible. Y así disimulamos. Nos ponemos de rodillas. No estamos adorando la estatua, ¿no? Simplemente estamos aquí disimulando y orándole al Señor que esta prueba pase lo antes posible. Pero en ese momento, ¿qué había que hacer? Había que postrarse y ponerse de rodillas, aunque sea para orar al Señor, o había que quedarse de pie. Había que quedarse de pie porque Dios nos llama al testimonio permanente en nuestras vidas. Había que quedarse de pie. ¿Y cuántos se quedaron de pie? 3. Y mis hermanos, ¿cómo esos 3 tuvieron la fuerza moral de quedarse de pie? ¿Cómo pudieron vencer al influjo hipnótico de la imagen? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron vencer al mensaje de la música? ¿Cómo pudieron hacerlo? ¿Qué había en ellos que no había en los otros? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué esos 3 no cayeron? ¿Por qué esos 3 se mantuvieron firmes? No importa que nos echen un horno de fuego, no importa nuestra vida, lo que importa es el objetivo que nos hemos marcado, es la fidelidad a Dios, eso es lo que importa. ¿Por qué esos 3 vencieron? ¿Qué tenían psicológicamente en su mente esos 3? ¿Cómo habían evitado la influencia de la imagen? ¿Cómo lo habían hecho? Pues 2 psicólogos, no sé si son cristianos o no, creo que no, 2 psicólogos descubren el motivo del por qué. La mayoría se postró y 3 se quedaron de pie. ¿Cómo puede un individuo mantenerse en contra de todos los demás? ¿Cómo puede un individuo morir aunque todos los demás decidan plegarse a una idea? Él dice que no, y no se pliega, y decide morir por ella. ¿Cómo puede hacerlo? Bien, pues fijaros lo que descubrieron en las investigaciones sobre los efectos de los mass media en sociología de la comunicación de masas. Ahí dice, un intento para cambiar una opinión o una actitud individual no puede tener éxito si el sujeto comparte su opinión con otros. ¿Habéis oído? Un intento para cambiar una opinión o una actitud individual no puede tener éxito si el sujeto comparte su opinión con otros, a los que esté vinculado y que no estén de acuerdo con el cambio. La pregunta ahora es, ¿a quién estoy vinculado? ¿Quiénes son mis amigos? Porque yo compartiré las opiniones de mis amigos y haré lo que mis amigos hagan. Así es que la pregunta es, ¿con quién camino? ¿Con quién me estoy relacionando? ¿Quiénes son los importantes para mí? Porque según ellos hagan, yo haré. Y dicen más, dice, es tanto más probable que una tentativa, fijaros en esto, una tentativa de cambiar una opinión o actitud individual resulte eficaz cuanto más compartiendo la opinión o la actitud con otros. El sujeto encuentra en los demás un consenso importante para el cambio de opinión. Es decir, las grandes mass media saben que o logran un cambio de opinión en una enorme mayoría o no lograrán el cambio del individuo. Así es que necesitan cambiar a toda velocidad la opinión de una gran mayoría sobre una determinada cosa. ¿Cómo lo hacen? Trabajando en las mentes más manipulables de los jóvenes. Y entonces consiguen cambiar al máximo y entonces la mayoría van cayendo simplemente por imitación. No, estos lo hacen, yo también, yo también, yo también. ¿Cómo podemos escapar a eso, mis hermanos? Dime con quién andas, con quién caminamos. Caminamos y tenemos nuestros compañeros dentro de la Iglesia con personas que realmente aman a Dios, que realmente los principios de Dios es lo más importante para ellos, que realmente tienen valores que se basan en la palabra de Dios, o mis amigos son gente que se va los fines de semana a beber litronas y otras cosas, que no creen en Dios, que se burlan de Dios, que finalmente, ¿quién va a torcer mi voluntad? La van a torcer mis amigos. Y a los adultos,
¿qué hacemos? ¿Con quién nos relacionamos? No está mal relacionarse con las personas de la calle, estamos llamados a dar testimonio. Pero los sábados, ¿a dónde voy? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Quién es mi entorno social? ¿Son personas de la Iglesia con los mismos valores que yo? ¿Mi esposa, mi esposo tiene los mismos valores que yo? Porque entonces será muy difícil que cambien mi opinión, porque yo compartiré la opinión de todos los demás que me rodean. ¿Por qué se postró aquella enorme mayoría frente a la imagen aquella? Porque eran gente que vivían en Babilonia, que tenían sus negocios en Babilonia, que ganaba dinero con negocios en Babilonia, que compartían con todos los que estaban allí en Babilonia y pasaban mucho de Dios. Les importaba muy poco el pueblo de Dios. Incluso los que eran del pueblo de Dios, pues estaban más metidos en los negocios del mundo. Y cuando se dio la orden, estaban tan hartos ya de ver imágenes y de ir a templos donde había imágenes y que, bueno, una vez más nos vamos a postrar y un ratito y aquí no pasa nada. Y se postraron. Los únicos que resistieron fueron 3 jóvenes que lo hicieron por los mismos motivos psicológicos que los demás, pero a diferencia de ellos, solo compartían la opinión y la actitud de Dios y de su pueblo. Así es que, mis hermanos, ¿cómo podemos vencer? Pues podemos vencer, primeramente, apagando nuestro televisor. Podemos apagar nuestro televisor o al menos controlar lo que vemos por Internet, controlar los videojuegos, las películas, y si no puedo, a lo mejor tengo que acabar como el protagonista de la película Prueba de Fuego, que como vio que no podía dominar la pornografía que hizo, sacó su ordenador al patio y con una maza de derribo acabó con él. Bueno, si veo que me están venciendo y que me voy a perder la eternidad, son medidas drásticas que tendré que tomar. Si veo que mis hijos se van a perder, ¿qué tendré que hacer, mis hermanos? A lo mejor son las medidas que tengo que tomar. Si ya no puedo. Así es que quizá tendré que empezar por ahí. Debería preguntarme qué actitud y opinión me importa más, la de las multitudes del mundo o la de Dios. ¿Qué actitud me importa más? ¿Qué opinión me importa más? Esto dependerá de dónde estén mis amigos, en el mundo o en la iglesia. Jesús ya advirtió a sus discípulos diciéndoles, donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Dónde está mi tesoro? ¿Mi tesoro es la imagen? ¿Mi tesoro son las pantallas de Internet? ¿Mi tesoro es el móvil? Pues entonces allí estará mi corazón y Satanás ha ganado la batalla. Pero si mi tesoro es la palabra de Dios, si mi tesoro es la iglesia, trabajar para el Señor y dar mi vida por Él, entonces Satanás habrá perdido la batalla. Mis hermanos, analicemos cada uno dónde estamos. Ahora entenderemos mejor por qué el apóstol Pablo dice, y con este texto termino, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo que no dejáramos de congregarnos? Porque únicamente estaba aplicando lo que la psicología moderna ha descubierto, que si nuestro entorno cree una cosa, será mucho más difícil cambiar esas ideas de mi mente, que si mi entorno no cree. Si mi entorno no cree, yo acabaré por no creer. Así es que, mis hermanos, ¿cómo puedo vencer el imperio dictatorial de la imagen? Primero buscando las compañías de los hijos de Dios. Y en segundo lugar, dedicando tiempo al estudio de la palabra de Dios. Y empleando mi fuerza de voluntad para decir, esta pantalla me está manteniendo aquí hasta las 4 de la mañana, hasta las 3 de la mañana. Esta pantalla me está esclavizando. ¿Quién va a vencer aquí? ¿Yo o la pantalla? Así es que tendré que tomar una determinación y apagar. Y tendré que caer de rodillas y pedir al Señor, Señor, dame fuerza de voluntad para apagar. Y cuando llegue a esa hora, apagaré.
y me dedicaré a orar y a estudiar tu palabra para contrarrestar los efectos terribles que tiene la pantalla en mi vida. Que el Señor os ayude, que el Señor os dé fuerzas, porque mis hermanos, el imperio de la imagen está bien arraigado en nuestro mundo ya. Ojalá no esté completamente arraigado en tu vida y el Señor pueda sacarte y puedas vencer y puedas sacar a toda tu familia de sus efectos hipnotizantes. Y os invito a que vengáis esta tarde y veremos el efecto de la música moderna, y veremos quién está detrás de ello. Que el Señor os bendiga.